Muy buenas tardes, mi querido amigo, mi querido hermano que me escuchan a través de este video. Para recordarle que mi nombre es Michel Osorio. Soy venezolano y estoy viviendo ahorita aquí en Brasil, Roraima, la ciudad de Boavista. Traigo una pequeña palabra que es muy distorsionada por las religiones evangélicas y por algunas personas también. Dad a Dios lo que es de Dios. No es usted agarrar, pegar parte de su finanza, de su economía y entregárselo en la mano a uno de esos lobos devoradores que se llaman o que se intitulan de pastores. No, mi amigo. Recuerde bien, y si usted tiene que investigar y pesquisar la historia de aquella época, la moneda del denario, la moneda de la época de Yahshua de Nazaret era el denario, traía una imagen del emperador sellada junto a una inscripción que le atribuía un título divino, mi querido amigo. El denario del tiempo del emperador Tiberio, por ejemplo, tenía de un lado la imagen de su cabeza. Los venezolanos conocen las monedas venezolanas, la imagen de un lado que tenía la cabeza de Bolívar y de otro lado que tenía el sello y el escudo con una inscripción. Aquí, en aquella época de Yahshua de Nazaret, el denario tenía una imagen del emperador o del César de aquella época. Entonces, tenía la imagen de la cabeza del emperador Tiberio. Acompañado de esa imagen había la siguiente leyenda, como una descripción. Decía: Tiberio César Augusto, hijo del divino Augusto. Del otro lado de la moneda había la figura del propio emperador, vestido con vestiduras sacerdotales, coronado y sentado en un trono, bien como una inscripción que decía sumo sacerdote, decía ahí. En aquel momento de gran tensión, Yahshua de Nazaret dice, en Mateo 22, versículos 20 y 21, dice: entonces le dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César, le dijo. Da pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Amigo, da a Dios lo que es de Dios. Inmediatamente después de decir, da a César lo que es de César, ¿verdad? Yahshua de Nazaret completó, y a Dios lo que es de Dios. Esa respuesta completa, Yahshua de Nazaret destruye totalmente cualquier argumentación de sus opositores ahí en aquella época y aquí también en esta época. Eso porque su respuesta, al mismo tiempo en que su respuesta no incitaba a la evasión de impuestos, que también no dejaran de atribuir. También dijo que no dejaran de atribuir la gloria a Dios, lo que era para Dios y lo que era para el César, ¿verdad? Al decir, da a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, Yahshua de Nazaret enseñó que honrar a Dios no significa deshonrar al emperador o a los gobernantes de su época, o a rehusarse a pagar al gobierno de turno los privilegios prestados a los ciudadanos, tales como una sociedad organizada, protección policial, buenas carreteras, buenos hospitales y buenas infraestructuras, etcétera, ¿verdad? En ese punto, entonces, Yahshua no podía ser acusado de traidor o de traición, ¿verdad? Más allá de eso, al afirmar que a Dios debía ser entregado lo que a él es debido, Yahshua de Nazaret estaba enseñando una lección muy clara, mi querido amigo. Al emperador era lícito pagar los impuestos. Al emperador es lícito, o a cada gobierno de turno, como en esta, es lícito pagar impuestos, mi amigo, pagar los tributos, ¿verdad? Cobrado por ellos, es su derecho, mas la honra divina debía ser dada exclusivamente a Dios. Lo espiritual, la alabanza solamente debía ser dada a Dios. Entonces, si era lícito que los tributos terrenales fuese pago regularmente al emperador, siguiendo la época de Yahshua de Nazaret, más todavía debería ser tributado a Dios toda la alabanza,
toda honra, toda gloria, toda acción de gracia que le pertenece a Dios. Así, con su respuesta, Yahshua de Nazaret legitimó al gobierno que regula la sociedad humana, mas no dejó de reprobar cualquier apropiación indebida de la gloria de Dios. El último análisis, mi querido amigo, la declaración da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, se armoniza perfectamente a la enseñanza de las Escrituras sobre el papel del gobierno civil o el papel del gobierno terrenal y el deber de sus ciudadanos en cada país, mi querido. La Escritura dice que los gobiernos son legítimos y ejerce una autoridad conferida por el propio Dios. En ese sentido, ellos sirven como instrumento en la mano de Dios, regular la sociedad humana, mi querido hermano. Hermano, yo le invito a que lea Romanos capítulo 13, versículo del 1 al 7. Con todo, Dios permanece soberano sobre todo, mi querido amigo. También le invito a que lea Daniel capítulo 4, versículos 34 y 35. Entonces, los gobiernos deben ser respetados y obedecidos. Debe ser, mi hermano, porque es la voluntad de Dios. Desde sus leyes no entre en conflicto con la voluntad del Señor, mi hermano. Entonces los gobiernos deben ser respetados desde sus leyes y no entre en conflicto contra la voluntad de Dios. Así como estamos aconteciendo nosotros en Venezuela, no tenemos que entrar en conflicto contra la voluntad de Dios. Fue algo que nosotros elegimos, algo que nosotros nos equivocamos y ahí están las consecuencias. Y ese dictador va a salir cuando Dios los permita y cuando nosotros coloquemos también de nuestra parte y acá tengamos conciencia. En ocasiones en que eso ocurre, el consejo de la Escritura es muy clara en Hechos 5:29, ¿verdad? Voy a buscar Hechos 5:29 y voy a leer ese párrafo, ese versículo. Hechos 5:29 dice así: respondiendo Pedro a los apóstoles dijeron: hay que obedecer a Dios antes que a todos los hombres. Eso quiere decir, por tanto, da a César lo que es de César, mas jamás da a César lo que es de Dios, mi querido hermano. Jamás demos a César lo que es de Dios, que es la alabanza, la honra y toda gracia y toda gloria. Entonces, ahí es muy claro la palabra. Cada pueblo, cada país escoge su gobernante. Muchos países aciertan con su gobernante, otros países erran, se equivocan con su gobernante. Lamentablemente la política de este mundo la hubo en la era de Yahshua de Nazaret. Está corrompida de pillaje, de malandrismo, de corrupción, de fornicación, de adulterio, de muerte, de hambre. Está corrompida. Ejemplo, el comunismo socialista de este siglo XXI. Es un comunismo socialista lleno de corrupción y de asesinos. Y hablan en el nombre de Dios, ellos. Más, son corruptos, son pilantras, son genocidas. Y lamentablemente Latinoamérica se está llenando de eso. Solamente agarremos conciencia y elijamos buenos gobernantes, que sí lo hay en cada nación. Buenas personas, honorables y obedientes a Dios. Gracia y paz para cada uno de ustedes.